Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Antonella Samaniego. Vamos a tener una charla acerca de Ujú, su carrera y acerca del guión. ujú. Entonces, me Hola. da mucho gusto saludarte, Antonella. Qué bueno que Ujú. aceptaste esta entrevista. Fue muy difícil poder obtener tu tiempo, tu preciado tiempo, pero te agradezco muchísimo que me lo hayas otorgado. Ujú. No, pues a ti te agradezco mucho, la invitación. Para mí es, un honor y pues muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera presentar un poco a Antonella. Antonella es una guionista, es una escritora, es script Ujú. doctor, es directora, en alguna ocasión fue directora, ha ganado muchos premios importantes, ¿no? Como el de Landeta, Ajá, Matilde ¿no? Matilde Landeta. Landeta, pues el de, el de Carolina, ¿no? Sí, bueno, sí, Fundación Carolina Fundación Carolina. de Ayúdame porque Ibermedia. la verdad lo Para sí, investigué mucho. Yo dije, para como ya la conozco, todo me va a salir, pero como que me pongo nervioso. Entonces, ayúdame por favor. ¿Qué más? ujú. ¿Tienes una peli por ahí? Este, sí, la de Villa, Itinerario de una pasión, Así que es, habla sobre las mujeres de Pancho Villa, ahí fue así es, co-guionista. Y sí, también obtuve la beca de jóvenes creadores del FONCA así es. y el año pasado fue el estímulo a creadores del IMCINE. Ese se me estaba pasando. Y aparte, Sí. pues, formas parte del Garfio, pues, Ujú, que es una asociación de ujú. guionistas, y en alguna ocasión fuiste presidenta de esa asociación, ¿no? Sí, 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 en el 2018 fui, presidenta y digo, ahorita estoy, actualmente pues sigo siendo asociada y parte del consejo directivo, pero pues ahí seguimos trabajando en el Garfio. Claro. Ujú. Bueno, pues, ¿me podrías platicar un poquito cómo fue tu formación de guión? ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste al guión? Pues bueno, yo escribo desde antes de saber escribir. Digo, suena muy Empezaste en la naturaleza. absurdo, pero suena muy absurdo, pero pues digo, contaba yo historias con dibujitos, ¿no? Entonces no sabía yo escribir y ahí inventaba globos de diálogo, pero pues por lo menos había ahí una estructura, ¿no? En mis dibujos, ¿no? Entonces digo, siempre he estado escribiendo, pero me empiezo ya a interesar en el cine, y en la adolescencia, entonces, estudié en el curso de guión del Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, entonces donde ahí me especialicé prácticamente, ¿no? Y canalicé, digamos, todo mi trabajo de escritura para el guión. O sea, sí he escrito cuentos y todo, pero sí quisiera como que retomar nuevamente esa vena literaria, Esa pero faceta. ahorita sí, el guión es muy absorbente y digo, es algo que me gusta mucho y digo, se ha portado muy bien el guionismo conmigo. Claro. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre el guión y la literatura? A ver, así de rápido. Ya sabemos que es el lenguaje, ¿no? Pero digamos, así como tú definirías la diferencia entre la literatura y el guión, porque todos casi, bueno, me imagino que la mayoría de la gente que se dedica al guión, pues tuvo que haber empezado primero por la literatura, ¿no? Porque el guión es un lenguaje completamente distinto al que aprendemos de niños, ¿no? Como a contar historias escritas, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que en el guión, la belleza que nosotros tenemos que construir o la metáfora que nosotros tenemos que hacer es visual, ¿no? En la literatura tenemos, o sea, la belleza de la palabra, podemos interiorizar en cuestiones más abstractas de los personajes, en sus pensamientos, en sus sentimientos, y en el cine todo es como que más externo en el aspecto de qué es lo que vemos en ese instante. Entonces, todo lo que es la profundidad del personaje o los sentimientos tenemos que demostrarlos de una manera visual para que el espectador le quede claro, ¿no? Porque pues, el guionista no va a estar ahí a un lado del espectador diciéndole, Claro, él es divorciado, eso, es muy tímido, ¿no? No, si lo vamos a ver, si el personaje es tímido, tenemos que verlo, ¿no? Entonces, claro. digamos que esa es como que la principal diferencia, ¿no? Nosotros hacemos metáforas visuales como guionistas. Ok, ok. Y bueno, y hablando de esas metáforas visuales, ya Ujú, entendiendo que te metes en el rollo del ujú. guión,
Y ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde nacen las ideas? Bueno, es que las ideas pueden venir de cualquier lugar, ¿no? Y como dicen, ideas buenas hay en todos lados. Todo Claro, mundo tiene buenas ideas. La cosa es cómo esa idea la puedas convertir en una historia efectiva, así es. ¿no? Todo mundo Por tiene ideas. exactamente, todo mundo, Todo y la mundo. mayoría son buenas, ¿no? Sí, Pero esa claro, es la claro. cosa. Hay, Para que esa idea trascienda, la tienes que convertir en una historia dramática si es para cine, ¿no? O sea, claro, porque digo ahorita también, para la literatura, pues también se necesita cierta estructura y todo, ¿no? Pero ahorita sí, que claro. nos enfocamos en el cine, pues sí, ¿no? O sea, tienes que tener, convertir a esos personajes, darles vida, estructura, o sea, todo, ¿no? Pero cualquier idea, o sea, simplemente vas en el metro y uf, al observar a la gente te pueden venir un millón de ideas, ¿no? Claro. Y Mm. y tú, ¿cuáles son tus herramientas que tienes para hacer una idea, para sacar un cuento, una historia? Ah, ¿alguna estructura que tengas que generalmente, porque ya sabemos que a veces te piden que hagas el guión, a veces tú de algo que leíste, pues te nace un Claro. cuento. ¿Cuál es como la herramienta más efectiva que tú tienes para escribir un guión o una idea o Sí. partir de algo? Pues es que como que hay tres aspectos, ¿no? Yo siento que puedes escribir de lo que eres, de lo que no eres y de lo que los demás son, ¿no? Entonces, digo, De creo que lo es que como que serás. una manera, sí, es una manera así como que de empezar sobre qué voy a escribir. Yo antes escribía mucho sobre lo que no soy, o sea, cosas demasiado, fuera de mí, o sea, cosas que me gustaría, ser mundos que yo imaginaba y cosas, o sea, muy ajenas a mí, ¿no? Que también es válido, ¿no? Escribir cosas Ujú. que nada tengan que ver con nosotros, ¿no? Ahorita con la edad, con los años, estoy ¿Cómo ya han pasado los escribiendo años? mucho de lo que soy, ¿no? Entonces, cosas, Sí, vivencias o sentimientos que tengo, y que, ¿cómo se llama? Cosas, o sea, que experimento yo o mis puntos de vista también, o sea, como que eso ha hecho que empiece yo a generar, ideas, pues sí, para mis historias, ¿no? Entonces, lo último que he escrito es más apegado, a, a mí, ¿no? Y digo, creo que pues es válido mientras sea algo que te nazca del alma, pues no importa si es muy alejado de ti o es tu experiencia, lo que importa es que sean historias pues que te nazcan del corazón, ¿no? ¿Y qué consejos podrías darnos para empezar una historia, para construir una historia, una idea? Es que hay tantas maneras, ¿no? O sea, se Una, dice una, mucho que, una, una. ajá, una, pues creo que empezar, es que, digo, puedes empezar con un personaje o con una situación, Claro. pero creo que lo principal es, bueno, ya que tengo esa idea, ¿qué conflicto, no? O sea, por ejemplo, Sí, si sí, esa sí, idea sí. es una imagen, es bueno, esta imagen hacia qué conflicto va a ir, ¿no? Si es un personaje, bueno, ¿en qué conflicto va a Claro, meter este personaje, ¿no? Y si claro. es ya tienes la situación y el conflicto, bueno, entonces a qué personajes o cómo, qué obstáculos, ¿no? Pero creo que lo principal tiene que ser el conflicto, ¿no? ¿En qué El conflicto. bronca vas a meter a tus personajes? Y el Entonces, personaje, ¿no? ¿Quién es, no? Porque pues si puede ser ujú, un personaje que no tiene las tres dimensiones de las que se hablan, pues, ujú, ¿en dónde lo metes, no? ¿Qué conflictos le metes? No sé. claro. Pues es que, o sea, digo, sí es importante tener a un personaje bien construido, ¿no? Hay quien tiene la Claro. creencia muy tonta de que los guionistas nada más escribimos diálogos, ¿no? Ujú, O ujú. sea, y no, o sea, los guionistas escribimos la estructura, el perfil de los personajes y también los diálogos, ¿no? Claro. Entonces, pues, el tener personajes, o sea, sólidos, que no sean, estereotipos, que tengan muy clara su necesidad dramática, ¿no? Porque a veces nada más nos basamos en, bueno, es físicamente, es esto, su contexto social es tal, psicológicamente, tiene tal cosa, ¿no? Y entonces, o sea, tenemos muy bien sus tres marcos, ¿no? Pero, Ujú. ¿y la necesidad dramática?
claro, O sea, ¿qué claro, demonios quiere este personaje aquí, no? O sea, ¿qué va a lograr? O sea, ¿cómo va a ser su transformación? Y esa transformación no tiene que ser positiva, también puede ser un descenso a los infiernos, ¿no? claro, Pero, o sea, ¿cómo? O sea, si ya metimos a este personaje en una aventura, en esta aventura, agarramos este pedazo de su vida, por decir, pues es porque es lo más significativo y tiene que tener una transformación, ¿no? claro, claro. Y a ver, yo tengo una duda personal. Yo Ujú, generalmente nunca hago biografía de los personajes, ¿no? Ya te he comentado en algunas ajá, ocasiones, ¿no? Y mucha gente me lo pregunta porque como que es parte ujú, de algo que todo el ujú, mundo cree, que tiene que ser una biografía, tiene que ser esto, ujú. ¿no? Entonces, yo quiero que me hables desde tu experiencia, y de tu punto de vista, si hay necesidad de hacer una biografía, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que depende del personaje. Porque hay personajes que son más complejos y que tienen tantas contradicciones que entonces a lo mejor sí necesitas hacerle una ficha para que tú también como autor lo tengas claro, ¿no? Hay unos personajes que son más sencillos, ¿no? Que son así como que muy transparentes y dices, digo, no porque sean más, no porque sean planos, ¿no? Sino porque tienen muy claro lo que quieren en la historia, ¿no? Pero hay otros que son precisamente historias cuando son historias de conflicto interno, entonces ahí es como que sí necesitas un trabajo más profundo de creación de personajes, ¿no? Entonces yo hay veces que sí hago fichas, hay veces que no, te digo, depende de personajes, pero sí recomiendo que para los que estén empezando, o sea, y eso se lo recomiendo siempre a mis alumnos, sí hacer la ficha, ¿no? O sea, sí es importante la elaboración de la ficha para ir aprendiendo a aterrizar personajes, ¿no? Claro, Entonces, realmente la experiencia te va haciendo ya el decidir si haces ficha o no, pero entre más personajes empieces tú a crear y hacer y entre más empiezas a escribir, pues más fácil va a ser que se te den algunas cosas, ¿no? claro, Entonces, sí, hay personajes que sí demandan que tengas así su ficha, sobre todo en la parte psicológica, ¿no? claro. Y más o menos así, a grandes rasgos, ¿cómo sería esa ficha? ¿Cómo se prepararía? Yo tenía, yo la verdad generalmente no suelo hacer yo biografía de personajes, ¿no? Por eso es mi interés de saber cómo funciona esto. Ujú. Entonces, ¿cómo sería más o menos así, a grandes rasgos, cómo crearía yo una ficha de personaje, ¿no? Porque a veces ponemos cosas que no van no vale la pena a veces, ¿no? Ajá. ¿No? Porque yo he visto biografías, o sea, de 4, 5, 10 páginas y digo, ¿se usará toda esa información a final de cuentas? Ujú. ¿Qué tanto se hace, qué no se hace? ¿Qué Sí. recomiendas tú más o menos hacia grandes rasgos? Ajá. Es que mira, hay que saber que si estamos escribiendo para cine es porque nuestros personajes van a ser interpretados por actores, ¿no? Y esos actores es gente real que existe y que va a estar a disposición del productor y del presupuesto. Ajá. Entonces, si nosotros, o sea, obviamente elaborar nuestra ficha, sí tenemos que profundizar en algunas cosas como en el aspecto psicológico, en la parte social, pero de la parte física, hay que pensar, bueno, ¿qué del físico de nuestro personaje sí es dramáticamente importante, ¿no? Si tiene el cabello, si el cabello le mide 60 centímetros o si su altura es de 1,78 y pesa 57 kilos, o sea, a menos que sí sea muy importante en la historia, o sea, porque toda la trama se basa en su peso, ¿no? O sea, no sé, como en Precious, ¿no? O no sé, o que si tiene algún defecto físico y es clásico en la trama, si es pelirroja, o sea, por ejemplo, en el perfume, ¿no? Que es muy importante que sean pelirrojas, porque hay una fijación del personaje. Entonces, esos rasgos sí los pones, ¿no? Pero realmente si pones 1,78, o sea, le vas a decir al actor que no, o sea, porque mide 1,77 o mide 1,80. Entonces, o sea, sí hay cosas que tienen que ser dramáticamente importantes y entonces
en eso vamos a basar nuestra ficha, ¿no? Si el que tenga los ojos azules o negros no es trascendente, pues X, ¿no? Si su color de piel sí es importante, ok, lo ponemos, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio, ¿no? Digo, también es bueno al ir empezando, hay quienes hacen, tienen recortes, de fotos, tanto de actores como de, personas que conocen y que las usan para inspirarse un poquito en cómo serían sus personajes para buscar más o menos el tipo, ¿no? Entonces, puede ser una buena recomendación. Yo no he utilizado ese método, pero he sabido de gente a la que le funciona muy bien, ¿no? Entonces, sobre todo en esa parte del marco físico, hay que saber equilibrar qué es lo que dramáticamente es indispensable para la historia, ¿no? O sea, Claro. sí podemos poner, o sea, que siempre viste de negro, ok, va, pero que si usa una chamarra con piquitos y, o sea, de detallitos, pues no, a menos que la chamarra sea indispensable en la historia, ¿no? Pero eso, ¿no? Claro, claro. Y tiene que ser, digo, muchas hojas, o sea, tiene que ser 15, 20, no sé. Mm, Pues no creo, o sea, creo que lo principal es eso, que tengamos los tres marcos del personaje y su objetivo sin necesidad dramática, ¿no? Pero Claro. tanto así como página, porque hay quienes sí escriben toda una biografía, o sea, más que hacer la ficha, quienes sí hacen la biografía de su infancia y toda su A vida y eso, obra del sí, eso es lo que me personaje, ¿no? digo, se me hace algo raro, Entonces, ¿no? a lo mejor sí te ayuda si es que utilizas el método de la huella de dolor o si hay antecedentes importantes de ese personaje que después se vayan a utilizar en la trama. Entonces, pues sí, igual y si lo pones, pero pues yo Claro. así de escribir biografías muy extensas, la verdad es que muy rara vez lo hago, ¿eh? O sea, digo, no sé, hay quienes dicen que no, hay quienes de plano sí no las hacen porque consideran que hay que ir descubriendo al personaje conforme escribes, pero yo creo que más bien eso lo Claro. da la experiencia, ¿no? Sí, Pero no sé. yo soy más, yo doy más por ese lado y Ajá. ahorita que hiciste la huella de dolor me acordé de la maestra Jimena y Ujú. que nunca entendí muy bien lo de la huella de dolor, quisiera yo que luego me lo expliques con más calma. Ok. Pero sí, bueno, ya terminas la idea, creas el Ujú. personaje, inventas un conflicto, tienes un personaje interesante, inventas un conflicto y después le buscas una motivación, ¿no? Ujú, claro. Y ¿qué más? Y una urgencia, ¿no? Según esto. Y el final de la historia. ¿Siempre Creo que haces el final antes? no es que uno haga el final antes, ¿no? Sino tener claro cómo va a terminar la historia. A lo mejor no tienes exactamente la imagen, ¿no? Pero sí, o sea, puedes decir, bueno, tal personaje va a morir al final, ¿no? A lo mejor no Ujú. sabes ni cómo demonios lo vas a matar, pero ya sabes que tiene que morir o ya sabes que sí se va a quedar con la persona con la que tiene su interés amoroso, ¿no? O ya sabes que no van a terminar juntos como pareja, ¿no? Claro, Entonces, o sea, no es que sepas exactamente, que tengas ya exactamente la escena, ¿no? Pero sí que tengas claro cómo vas a terminar la historia para que entonces sepas hacia dónde dirigir a tus personajes claro, y qué claro. tipo de obstáculos les vas a poner para ir retrasando ese gran momento del final, ¿no? Entonces, hay veces por eso es que muchos se atoran, ¿no? Que de repente están escribiendo y dicen, híjole, ¿y ahora para dónde, no? Pues es ¿A porque dónde nos no vamos? planificaron o un final o hacia dónde iban a llevar a sus personajes. También por eso la trayectoria, el personaje va a ganar o va a perder, va a lograr su objetivo o no lo va a lograr, ¿no? O Claro, sea, sí, eso me recuerda cuando yo empezaba a escribir que me iba directamente al guión literario, ¿no? ujú, Y estoy viendo que eso que estás diciendo, ¿no? Que la ujú, planeación es muy importante, claro. ¿no? Y a veces descubrimos eso muy tarde, ¿no? Y tenemos que volver otra vez al inicio a planear todo, ¿no? Empezar desde conocer la premisa, aunque no sea esa premisa la que va a quedar al final, sí empezar con una premisa, con saber Claro. cuál es el género, como tú dices ahorita, cuál va a ser el final, ¿no? Ujú, También es importante, ¿no? Cosas que cuando yo empezaba, la verdad, me iba directo al guión literario y pues después te tienes que regresar otra vez, ¿no? Entonces es claro. un doble trabajo, ¿no? Hasta ahora ya Ujú, cuando tienes un poquito de experiencia, ya dices, no, pues aunque sea
dé más trabajo, evitamos el doble trabajo, ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? Y a la larga es más fácil, ¿no? Si empiezas con un argumento o una escaleta antes de pasar el guión, porque ese es el problema del bloqueo, ¿no? De que voy a escribir mi guión y, o sea, claro, abres tu Final Draft o tu Celtex y de repente, o sea, quieres empezar a escribir así de cero, pues nunca, o sea, la página en sí, sí, blanco sí, te va a sí, estar ahí mirando y sí, y la presión y nunca va a salir nada, ¿no? Sin embargo, o sea, si hacemos, a mí lo que me sirve mucho es hacer primero un trabajo mental de una construcción así muy breve e ir vaciando eso, las cosas que se me van ocurriendo las voy vaciando en papel, en papel, en papel, y ya que tengo un borrador ahí con 20,000 garabatos hechos, a veces sin ni pies ni cabeza, que solo yo le entiendo, claro. entonces ya empiezo a armar la Sí, historia, ¿no? Con todas esas sí, pequeñas ideas que fueron surgiendo, ¿no? y a eso voy. El otro día estábamos platicando sobre eso, ¿no? Primero empezamos con la sinopsis, bueno, la idea, la sinopsis, Ujú, digamos, argumento, escaleta y al final el guión literario, ¿no? ujú. Y que yo te decía, bueno, la escaleta va antes del guión literario, ¿no? Yo siempre tenía esa creencia. Pero la vez que platicamos tú y yo, pues sí, Ujú. puede ir en cualquier proceso, ¿no? Igual, todo ese proceso que estoy diciendo no siempre es el que o sea, seguido, ¿no? Depende a Ajá, veces del proyecto, ¿no? Pero se me hizo interesante claro. eso, saber que la escaleta puede estar en cualquier eh, Etapa. parte de ese Ujú. proceso que ya tenemos, ¿no? Exactamente, y es que ahorita dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, para empezar, cada escritor tiene su propio método y además cada historia te demanda un proceso. Así como lo mismo que decía del personaje, que cada personaje te pide si vale la pena construir biografía o no, también cada historia, ¿no? Entonces, o sea, la escaleta yo la he utilizado en diferentes etapas del proceso creativo porque también hay historias que demandan más o no. O sea, hace poco estaba yo haciendo apenas un argumento y de repente me atoré en tercer acto y entonces hice una escaleta, ¿no? Y apenas era un argumento de una idea que apenas estaba dándole forma, pero es que si no hacía Claro, yo la escaleta, o sea, no hubiera podido, lograr nada, ¿no? Ahorita también estoy trabajando, en un guión, en la reescritura ya de un guión y ya van varias, bueno, el que me apoyó, el IMCINE, ujú, y, o sea, ya van varias escaletas de reescritura que he tenido que hacer, ¿no? Porque así lo demanda la historia, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero lo más común es, como tú dices, ¿no? Que del argumento a veces uno haga escaleta antes de ir, a guión, claro. ¿no? Sí, porque Pero en cualquier proceso. yo tenía bien clavado en la cabeza Ujú, que después el argumento lo trasladamos a la escaleta para ujú, ponerlo por escenas ya, ¿me entiendes? ujú, Así yo veía todo el asunto, ¿no? Pero sí creo que en la escaleta puede entrar en cualquier proceso, en cualquier parte del proceso para la escritura de un ujú, guión, ¿no? Y ahora que lo veo, digo, sí, puedo empezar antes, puedo empezar después, porque, por ejemplo, uno de mis cortos que escribí, que te he comentado, el de 9 meses, eh, lo bajé directamente de la escaleta ajá, y después de después de la bajada que hice de escaleta, hice un pequeño argumento, ¿no? Y siempre ya. era al Ujú, revés. Primero hacía el argumento y después lo escaleteaba, ¿no? Entonces ahí dije, oye, pues sí, sí tiene como que ujú, lógica el asunto, ¿no? claro. Y aparte, pues es como tú dices, ¿cómo Ujú, te, cómo te sientes tú a la hora de trabajar y con qué es lo que te resulta mejor, ¿no? Más fácil para ti, ¿no? Porque el proceso, como ujú, dices, es diferente para cada uno. Bueno, claro. regresándome un poquito, ¿qué es la Ujú. sinopsis? La sinopsis. Yo, Bueno, un es que poquito más depende de la atrás, así de extensión. rápido, y todo es de rápido, Anton, no creas que nos Ajá, sí. vamos acá y Mira, ya. el Pero storyline, nada más ¿qué? déjame ir Ajá, a la premisa, que siempre tenemos esa bronca con sí. la premisa. Mira, mejor te respondo primero lo de la sinopsis porque en Órale, la premisa sí me voy a tardar. ok, ok, Pero bueno, la sinopsis, lo que es la de 6 líneas o el storyline, yo lo resumo en de qué se trata la historia, claro, ¿no? Y la sinopsis larga, yo la resumo en qué sucede en la historia ok, y el argumento en cómo suceden las cosas en la historia. ok. Ujú. Sí, O sea, sí, así de simple. ¿Querías ok. respuestas sencillas? Ahí están. Porque la premisa sí me voy a extender A más. ver,
hay un gran error, una creencia que de hecho hasta la tienen muchos escritores profesionales, de confundir la premisa con un logline, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque a veces muchos, algunos pseudocríticos de cine a veces utilizan el tema de que no, es que la premisa de tal película es de que un muchacho Claro, solitario que se enamora de tal, ¿no? Y hacen una sinopsis, ¿no? No, la premisa es una proposición, ¿no? Y como tal, entonces es una especie de tesis o hipótesis universal que tú quieres demostrar en la historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres contar? ¿No? Eso es como que lo principal, ¿no? Entonces, sobre eso, tú ya tienes que construir, o sea, es esta frase que es la premisa, ¿no? O sea, por ejemplo, la premisa de Titanic, ¿no? El amor es más fuerte que la muerte, que es la claro. misma premisa de Romeo y Julieta. Ajá. Y las historias son muy diferentes, ¿no? Pero entonces, o sea, son, digamos, sí, demostraciones, universales que tú quieres comprobar, con esa historia que vas a Claro. contar, ¿no? Entonces, en el logline, la diferencia con el logline es que tú entonces en esa línea ya vas a contar, o sea, esas peculiaridades de tu historia en una sola línea, ¿no? Entonces, vemos que la premisa de Titanic y Romeo y Julieta es la misma, pero ¿de qué se trata Titanic? Bueno, que de dos amantes en el contexto de el hundimiento de Titanic, ¿no? Y Romeo y Julieta, bueno, dos, una pareja que se ama a pesar de que sus familias son enemigas, ¿no? Y Ujú. son historias completamente diferentes. Claro, hay puntos en común, ¿no? Digamos, aquí en Titanic son las clases sociales, ¿no? Lo que hace que no sean, sean enemigos, pues, Claro, claro. pero digamos, ¿qué es eso, no? O sea, recordar que la premisa es una hipótesis o algo que tú quieres comprobar con tu historia y de lo que quieres tú contar, hablar, ¿no? Sí, A sí, sí, veces sí. cuesta llegar a esa frase, ¿no? Sí, Pero mientras tú tengas claro, aunque sea en un choro, qué es lo que quieres contar, poco a poco vas a ir puliendo esa premisa hasta lograr esa gran frase. claro, que sería como el amor mata, y cosas así, Mm, ¿no? Mira, lo que pasa exactamente. es que tengo entendido que en inglés premisa o sea, o lo tienen como la premisa como la sinopsis, pero pues eso Mm, no es en México lo mismo, ¿no? claro, no, Entonces, no, no. Lajos Egris, él Exactamente. dice lo mismo eso, ¿no? Que la premisa es Exactamente. algo universal, ¿no? Y ese es Sí, el problema de la gente también a veces que piensan en universal, ¿no? De decir, quiero hablar sobre el amor, quiero hablar sobre ese es esto, el sobre tema. lo otro. No, es el tema, obviamente, que Ajá, es parte de la sí. premisa, ¿no? Sí, pero justamente a Lajos es a quien le debo yo el haber entendido lo de la premisa, porque yo cuando recién de estudiante, o sea, yo decía, sí, la premisa, pero yo no entendía qué demonios, ¿no? Hasta que lo leí fue de, iluminación, ¿no? Pero, entonces sí, por favor, si tienen dudas con la premisa, léanlo, por favor. Sí, claro. Y bueno, entonces la premisa, bueno, la sinopsis ya dijimos que es el cómo, ¿cómo? El qué, el, ¿ok? el de que el de qué se va a tratar, ¿no? O El sea, qué, la sí, premisa. Es ajá, en sí, 3 líneas de qué se ajá. va a tratar la No, no, historia, no, la ¿no? premisa Son tres, ¿qué quieres, bueno, la premisa es, ¿qué quieres contar, no? O sea, claro. el logline es qué vas a contar. Ok. Ajá, la Entonces, sinopsis, el storyline o sinopsis es de qué se va a tratar. y La todas sinopsis tienen, larga es qué sucede. ok, Argumento es cómo suceden cómo las sucede. cosas. Pero ya el argumento, es ya casi, Sí, casi, casi el guión literario. Es un exactamente, por eso, pasito así. sí, Antes yo no lo entendía así. Yo claro. antes creía que el argumento era un cuento, ¿sabes? No, O sea, era la historia en un cuento, tal cual, ¿no? Nada no, más al que era en, en, contrario. en, en presente, digamos, ¿no? Sí, Pero no, ahora, con el tiempo me di cuenta que no, o sea, es contar ya la historia, o sea, ya contada, nada más que sí, sin la parte narrar. visual, o sea, Así ya es. visualizar, por eso es importante el cómo, la pregunta de cómo.
¿no? Porque ya es como, ¿no? De que, ok, ya me dijiste que Juan es desempleado y tímido, ¿no? O sea, en una sinopsis, ¿no? Ahora, a ver, demuéstrame cómo está desempleado, demuéstrame cómo es tímido. Ah, pues para eso es el argumento, ¿no? En el argumento me vas a mostrar exactamente la timidez en una escena de este claro. personaje, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el lenguaje Ujú, literario al de cine, ¿no? claro. En el lenguaje literario decimos, Juan es un pobre diablo, Ujú, ¿sí? Entonces tenemos que claro. convertir ese pobre diablo en acciones y en Exacto, acciones, ¿sí? Entonces ese exactamente. es un poco el lenguaje, ¿no? El Ujú, convertir lo literario ujú, en acciones que se puedan ver, ¿no? ujú, Entonces, oh, exactamente. pues mira cuánto he aprendido en estos momentos. Y bueno, entonces, ¿cómo definirías tú la escaleta? Bueno, ya el argumento ya lo dijimos, es Ajá. como un cuento, bueno, no es un cuento, porque si sigo con lo del cuento, van a caer como yo, ¿no? Que creímos que era un cuento, no, pues ¿cómo definiríamos el argumento? ¿Es la historia de la película en presente? Eh, Ujú. no Pues es sé, que yo la defino en cómo suceden las cosas en la ¿cómo sucede? historia, precisamente. O sea, eso, ¿cómo me vas a demostrar todo lo que ya me dijiste que de lo que se trata tu historia? O sea, creo que la clave es el cómo. Claro, claro. Y Ujú. entonces, en la escaleta, La escaleta entonces ya es un mapa o una guía de los pasos que vas a seguir, ¿no? Porque hay quienes, por ejemplo, que tienen historias entrelazadas o que tienen cambios de tiempo en sus historias, entonces, bueno, pueden hacer una escaleta cronológica y luego descomponerla. O sea, hay diferentes tipos de escaleta, diferentes, como ya dijimos, ¿no? En diferentes etapas. Entonces, un mapa y una guía que tú como escritor es una herramienta que tuya, ¿no? O sea, tuya como escritor que no se la vas a estar, no es un formato oficial, ¿no? Como el argumento o la sí, sinopsis o la storyline, o sea, es una herramienta de trabajo, ¿no? Muy personal y cada quien hay veces que se entiende con su propia escaleta, ¿no? Hay quienes nada más ponen los pulsos, ¿no? claro, Dramáticos, hay quienes sí se extienden en una escaleta poniendo, detalles, muy extensos, ¿no? O sea, casi de guión, pero sin diálogo, ¿no? Y se claro, vale, ¿no? Hay quienes claro. ponen la escaleta por encabezados, ¿no? Ya en esta visualización de las escenas, entonces ya ponen encabezados y de qué se trata la escena, ¿no? Sí, Entonces, que, no hay un formato oficial para escaleta, entonces pues cada quien puede, pero es eso, ¿no? Un mapa. no. Sí, yo lo que hago es trasladar ya el argumento que te digo, ya está como un Ujú, paso a hacer el guión literario, trasladarlo ponerle los encabezados, ¿no? A cada ujú, escena, ya decir interior, casa, tal, empezar a desglosar el argumento por encabezados, ¿no? Y si se me ocurre algún diálogo o algo interesante que yo creo ujú, que pueda venir ahí lo ujú, escribo, ¿no? Y ya ujú. después me paso al guión literario donde ya empiezo como a darle más forma, a darle la atmósfera, y los diálogos, trabajar más en los diálogos, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Bueno, y entonces ya nos vamos al guión literario, que es Ujú. pues el guión literario. Exactamente, y no porque se llame literario, hay que meter Claro, metáforas literarias, o sea, no, se le llama literario porque es la historia tal cual, sin emplazamientos de cámara, sin claro, movimientos, o que sea, eso, para que lo pueda leer cualquiera, para que sí, para que el inversionista pueda enterarse de qué se trata tu historia y no y diga, no ¿qué? ¿Qué es un con, million shot? ajá. Sí, eso es lo que muchos de mis alumnos siempre me preguntan, ¿por qué es literario? Pues porque hay un guión técnico también, que es el Claro. que viene, que es el que hace el director y es el que vienen todos los movimientos de cámara y que es muy importante, como tú lo dices, que el guión literario no lleve movimientos de cámara para que no sea difícil de leer, porque el guión se debe leer de un centón, ¿no? O sea, ta, 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 Ujú, ta, ta, ¿no? No puedes como en la novela dejarlo y mañana lo leo porque ujú, pues, te pierdes, ¿no? pues Entonces, sí. te lees de un centón, entonces evitar que tenga movimientos de cámara que pueden entorpecer la lectura y el entendimiento Sí, del guión, ¿no?
Claro, y que corresponden al director, ¿no? O sea, Claro. realmente esa no es nuestra chamba, ¿no? Bueno, Nosotros, o pero sea, hay, digo, para los que son nada más guionistas, ¿no? sí, Igual digo, los que son guionistas directores, pues ya tendrán su oportunidad para hacer su guión técnico, pero pues claro. ahorita es la pura La historia, ¿no? primera Pero sí tiene que para ser. los que son solamente guionistas, o sea, no hay nada que más le moleste a un director que un guionista dirigiendo en papel. O sea, Claro, claro, hay maneras de sugerir las así cosas, es, ¿no? eso es. Pero Hay no hay formas de que sugerir ponerlas. las cosas, pero a final de cuentas tú te esmeras ahí en poner el ojo de Rocío, salía una lágrima y el Ujú. director dice, ni más, pone la cara completa y ni Claro. qué ojo ni qué nada, ¿no? Entonces, pero bueno, uno le intenta ahí tratar de hacer sus movimientos Ujú. de cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tenemos el guión literario y eso es lo que, ahorita que hablabas de la escaleta, también mis alumnos siempre me preguntan, ¿y la escaleta también la vamos a mandar al convocatoria o también la escaleta la vamos a mandar, o sea, la escaleta también la vamos a mandar a que lo lean no, o sea, a ver, explícanos un No. poquito. No, como ya les había dicho, la escaleta es una herramienta personal. Entonces, como no es un formato oficial, entonces pues cada quien la maneja como quiere, ¿no? Entonces sí, no conviene meter a concursos ni darle a productores escaletas porque ni siquiera es una historia completa, ni siquiera es, o sea, para eso está el argumento, ¿no? El argumento sí ya lo redactamos bonito, ya en forma y ya de manera entendible, pero escaletas, o sea, no. Bueno, y nos podrías platicar un poquito, pues, qué es lo que más o menos en un concurso de estas procesos que hemos hablado, qué es lo que te piden en un concurso, generalmente. Pues, o sea, lo que siempre piden es el storyline, ¿no? Esta sinopsis corta de 6 líneas, de 5 o 6 líneas, ¿no? O sea, digo, para cortometrajes sí puede ser un poquito más corta, pero nunca debe de pasar de 6 líneas, ¿no? Ujú, Entonces, eso es lo que todo mundo siempre va a pedir, ¿no? Entonces, en este storyline tiene que quedar claro, quién es el personaje, cuál es su conflicto y cómo lo va a resolver, ¿no? O sea, si es para concursos, sí te piden un storyline con desenlace. Si es para distribución y eso, pues obviamente tienes que dejar en suspenso, ¿no? Para que vean tu película, ¿no? claro, sí, Pero eso es lo si que es a también, veces hay ciertos pitching que ujú, sí te piden dejar un poquito en suspenso para que entonces los productores sí digan, quiero leer quiero tu guión saber y saber más, ¿no? qué más Claro, pasa, ¿no? Pero claro, para concursos casi siempre piden el storyline con desenlace, con resolución, claro, pues. claro, claro. Y hay algunos que te piden argumento o también le llaman tratamiento en el extranjero, ¿no? En Ujú. casi toda Latinoamérica y España le llaman tratamiento, ¿no? A lo que es el argumento. Entonces, hay muchos que sí te piden argumento y, o si no te piden guión. Es muy raro que alguien te pida argumento y guión, Ujú. ¿no? Entonces, casi siempre Sí, o o es te una piden un o es otra, argumento o ¿no? te piden guión, claro. Por Ajá. ejemplo, en Carolina te piden el guión Sí. y Ujú. en el de IMCINE te piden el argumento, pero bueno, hay tres categorías, ¿no? Tú ganaste en la de, en Exactamente. la de argumento. Sí, sí, yo gané la de línea argumental, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la convocatoria de la Academia de Cine y allá de Madrid te piden argumento, nada más. Argumento. Sí, Entonces, pero casi todas te piden guión. guión. Sí, bueno, por ejemplo, en el de cortometraje en los estados, pues te piden el guión del corto, ¿no? Ujú, Y en Short Shot, por ejemplo, también en el concurso de guión de corto te piden el corto, o sea, ujú, perdón, el guión, el guión. Sí, 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 ¿no? pero casi siempre todos te lo piden acompañado del storyline Sí, o claro, claro, sinopsis corta. Ajá, claro. eso es de siempre. Porque hay algunos que sí te piden sinopsis, ¿no? Por ejemplo, Fonca sí te pedía sinopsis, creo que de 3 páginas y aparte el argumento. Sí, es cierto, porque si en el Fonca no entregué guión, fue este argumento lo que, Sí, lo que pide, ¿no? Porque apenas precisamente vas a ibas a trabajar el escribir, guión con la ajá, ibas a beca, ¿no? escribir el guión, Ajá. sí, claro. Que fue. Exactamente. Entonces, cuando son así para que escribas todo el guión, pues te van a pedir argumento, y algunos sí te van a pedir una sinopsis, no sé, como de 3 páginas, 1 página o 3 páginas, ¿no? Pero lo de siempre es la de 6 líneas. Esa siempre hay que tener la lista.
Entonces, pues sí, yo con mis alumnos lo que trato es que lo que les pido de examen final es precisamente la ficha de todo el corto, ¿no? Para que tengan listos, tengan listos storyline, logline, premisa, todo, para cualquier cosa, ¿no? Claro, como si fuera una pequeña carpetita, digamos, ¿no? Ujú, No, One exactamente, Page una podría carpeta ser, de One guión. Page, One Sí, Page, sí. ¿no? Que Pues algo tienes, así, es que yo lo llamaría como que carpeta de guión, ¿no? sí, Carpeta de guión para convocatorias, que suena muy fácil, pero pues realmente luego, sí, yo he detectado muchas, detallitos ahí que, cuando he sido jurado, o sea, pues sí, de carpetas que no, carpetitas de guión que no están bien, o guión fuera de formato, o cosas, que la sinopsis a veces es muy buena y el guión es muy malo, o hay sinopsis que son terribles y con guiones buenísimos, entonces, o cosas, o sea, guiones que no entiendes y ya que leíste la sinopsis dices, pues ya sé para qué por va, eso es que yo claro. siempre empiezo a leer primero guión y Y luego después, sinopsis, porque si leo primero la sinopsis, entonces ya sé de qué va, ¿no? Y el chiste es que a mí el claro, guión por sí solo me diga, de qué se claro. trata, ¿no? Y bueno, así de rapidito, ¿qué consejos le puedes dar tú que has sido jurado, también has dado pitching, has sido asesora, etcétera? ¿Qué, ¿Cuáles son como los errores que más te sacan de onda cuando tú estás en esos? Este, la ortografía, ¿no? Sí, Digo, es un deber que si nos llamamos escritores, pues sepamos escribir, ¿no? O sea, no me yo creo regañe, que es señora. básico, ¿no? Sí, o No sea, me regañe, entonces señora. decir de que no importa, pues es así de que, bueno, entonces no te llames escritor, porque pues digo, si Claro. tu herramienta son las palabras y no las sabes usar, qué triste, ¿no? Pero bueno, también el lenguaje audiovisual, ¿no? El lenguaje visual, ¿no? Que de repente todavía hay cuestiones muy literarias que yo digo, pues sí, entiendo, porque lo estoy leyendo, entiendo muy bien la emoción del personaje, pero esto cuando me lo muestres, cuando lo vea en pantalla, o sea, pues no, o sea, estas palabras que estás poniendo aquí no se van a traducir en acciones, ¿no? O sea, dímelo en acciones, no me engañes con falsas metáforas literarias que no me vas a mostrar en pantalla, ¿no? Y Entonces al final también, le resulta, es ambiguo porque el director va a hacer lo que quiere, ¿no? Y pues, no lo que tú sí, quieres, ¿no? ¿no? O sea, si Exactamente, me está hablando así, pues yo voy a hacer claro. lo que quiera, ¿no? Errores de formato que, que sí, ¿no? O sea, lo toman muy a la ligera y es una cuestión importante, ¿no? O sea, este formato por algo existe, ¿no? O sea, porque es la medida de 1 minuto por página. Si me ponen los diálogos centrados en lugar de ponérmelos con los márgenes que deben de ir, ya me están cambiando los octavos y entonces me está durando una escena, me está durando menos o me está durando más, ¿no? Entonces, o sea, ahí se pierde el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pero sí, muchos cosas de formato y gente que no lee completo las convocatorias, ¿no? Entonces, Ya siéntese, tienen señora. que leerlas, o sea, porque si no, o sea, los pueden descalificar, o sea, su historia puede ser la historia que México esperaba, pero si resulta que tienes 81 páginas y te pedían 80, pues ya Claro, ni modo, o sea, ya valiste, ya ya descalificado. bailaste. Claro, claro, Entonces, claro. leerse muy bien las convocatorias, y también, o sea, pues digo que, que las convocatorias estén bien redactadas, porque también me he encontrado con unas que tienen cosas medio Sí, ambiguas y bueno, ya. yo por eso tengo las broncas, porque no le entiendo. No es que no las lea, es que no le entiendo, es que lo Pero ponen si muy... tienen, sí, pero si tienen dudas, siempre las convocatorias tienen un correo en donde pueden ahí consultar y hay gente amablemente que les va a responder, o sea, por muy simple y mínima que sea la duda, o sea, siempre, o sea, hay alguien que los va a auxiliar, ¿no? Por eso están los correos ahí, para dudas y aclaraciones, o sea, ahí, ¿no? Entonces, cualquier cosita, para garantizar que su proyecto va a pasar el primer filtro, ¿no? Porque muchos se quedan, ¿no? Hay un guión maravilloso, que no voy a decir el título, pero es ¿En una vivo? película que a mí me gustó mucho,
pero cuando vi el guión en formato, o sea, es uno de los primeros que yo hubiera desechado por decir, o sea, está en Times Roman 10 y a veces está en 9 y, o sea, yo lo hubiera desechado, ¿no? Entonces, es una película, o sea, maravillosa, ¿no? Que ya se Di filmó y que nombres, di obtuvo muchos nombres. premios, no lo voy a decir, ¿no? Di nombres. Pero es así, hasta yo me hubiera dado de topes así de que no, descalifiqué ese guión, o sea, Claro. pero pero entonces, o sea, pero ahí pues porque fue producida por el mismo guionista, ¿no? Entonces, pero realmente, o sea, sí hay, recuerden que el guión lo lee todo el mundo, ¿no? Lo leen muchas personas, entonces tiene que estar claro para todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y yo sé que los libros de guión, pues no son, Ujú. eh, o sea, pero recomiéndanos un libro de guión, alguien que tenga que, porque para mí me gusta mucho leer los libros de guión, ¿no? O sea, la verdad, Ujú, pocas veces tomo al pie de la letra lo que viene, pero sí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Y que, ujú, pero sobre todo, pues, como que te abre entiendes a lo mejor algunas cosas, ¿no? ujú. ¿Qué libro de guión recomendarías para principiantes? Para principiantes, pues el clásico, el de Sydfield, el manual del guionista. A mí, el que más me ha ayudado ha sido el de Salvando al gato de Blake Snyder. Me Sí, ayudó mucho a entender el tercer acto cuando yo apenas estaba aprendiendo guión, que siempre era donde yo me atoraba porque decía, bueno, ¿cuándo es el brinco de el segundo al tercer acto? Entonces a mí me ayudó perfectamente bien. Entonces, sí recomiendo a lo mejor leerlo después de Sydfield. Y pues también que otros, pues bueno, el de La José Gris es maravilloso precisamente por esta cuestión de la premisa, que le explica así maravillosamente con ejemplos, muy, muy claros. Entonces, pues serían los libros así que de primera, aunque instancia yo el recomendaría, de ¿no? Lejos Egris es de teatro, pero Sí, funciona súper bien pero en ujú. el drama, ¿no? En lo Sí, dramático y todo ese rollo, exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, ayuda mucho, sí, porque finalmente recordemos que estamos escribiendo drama, ¿no? O sea, drama no es esta onda de, ¡ah! O sea, que es el gran error, ¿no? La comedia es drama, la farsa es drama, o sea, Claro, la recordemos drama es que acción, todo ¿no? lo que tiene conflicto y acción es drama, ¿no? Sí, Entonces, ¿sabes quién me puso a leer el de Lejos Egris? ajá, Michael Rowe. sí, Él exactamente, fue el que me puso a leer también recuerdo que ahí venía el proceso de cómo cambian los estados de ánimo del personaje, ¿no? claro, Es un cambio paulatino y que al final ese cambio paulatino también se ve reflejado en el cambio de personaje, ¿no? Que debe ser, el arco de transformación debe ser paulatino, ¿no? ujú, Pasas ahí decía que el personaje pasaba de llorar a reír, pero pasadas por ciertos, ¿no? claro, Y lo sí, mismo el arco del personaje, ¿no? Vas pasando por ciertos, ujú, cosas, no pasar de bueno a malo así de un momento para otro, ¿no? Tiene que ser algo paulatino, ¿no? Y eso exactamente. fue también lo que me acuerdo Sí, mucho de ¿y qué Lejos. Y son, cuáles son las? lo de la premisa, o sea, fueron las dos cosas Sí. que más me quedaron de ese. Exactamente, sí, porque pues, o sea, tu personaje, qué situaciones dramáticas o qué acciones o qué situaciones ante las que se enfrenta son las que van provocando estas transformaciones en el personaje, ¿no? O sea, recordemos siempre acciones, ¿no? Hay que poner a nuestros personajes a moverse, pero no la acción por la acción, sino acción dramática, acciones que Claro. avancen la historia, que generen causa y efecto, que Sí, metan, que produzcan conflictos, que resuelvan conflictos. claro, como cuando lo que me pasó con cierta persona que me dijo que sí iba a haber acción en la escena, que iba a haber una señora pasando por atrás, otra iba a estar dando una taza de café a un señor, y para él eso era acción, ¿no? No, no, no. Ajá, ¿no? la O sea, acción dramática es la acción aquella que dramática, hace avanzar la historia, que así tiene es, significado. así es. Pero bueno, yo también fui silvestre, acuérdate.
Pues ¿no? sí, claro. Bueno, Todos en algún momento fuimos, pero pues es parte del proceso, ¿no? O sea, no, vamos aprendiendo, vamos escribiendo, vamos equivocándonos, eso es lo principal, ¿no? Que sí, no y esperemos eso que nos ayuda nuestra mucho. primera historia, no esperemos que nuestra primera historia sea la maravillosa, no, o sea, hay que agradecer a todas esas historias que escribimos al principio porque nos ayudaron a ir adquiriendo experiencia y oficio, ¿no? A lo mejor no las Claro. alcanzamos a filmar y nunca las filmaremos, pero nos sirvieron para formarnos. Entonces hay que tenerles un cariño y agradecimiento especial a esas historias que dejamos en el cajón, porque ¿Cuál, eso nos ayuda a que grandes historias que ahora tenemos, pues ya puedan salir en la pantalla. cuál fue tu primera historia? Que todavía está en el cajón, me imagino, ¿no? ¿Mi primer guión o mi Ah, sí, primera pero ya, o historia? sea, digamos, ya el que digas, lo terminé, pues, aunque no era con la técnica Ya, ni nada, pero digo, mi ajá. primer guión que terminé, ¿no? Pues es uno que se llama Copas de Leche, aparte el título me encanta, porque yo soy mala para los títulos y ese título fue perfecto, pero yo creo que es infilmable, pero es una historia que a mí me gustó, me gusta ¿Qué mucho, es la escribí con fantasía? mucho cariño, ¿eh? ¿Es fantasía o...? Es un poco, es una farsa ubicada en la Revolución Mexicana de un hombre que no ha superado su, el destete, entonces, Tus temas favoritos. entonces, bueno, es una historia completamente irreverente, pero gracias a Copas de Leche, porque fue una historia con la que yo experimenté, me equivoqué, aprendí, y pues ahí ¿Y, está en el cajón, y y cuántas, que es un largometraje? sí. Ok. No, pues, Ujú. actualízalo. Pues Actualízalo. a ver. No, pues sí. Pues Anton, te agradezco muchísimo que hayas Ujú, accedido a platicar, tener esta plática. Yo creo que yo aprendí mucho ujú. otra vez de ti y pues te agradezco mucho. Me gustaría que nos dijeras más o menos tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, por si necesitan asesoría, por si necesitan cualquier cosa, pues nos puedes pasar la red. De todas maneras, lo voy a poner, como va para YouTube, lo voy a Sí, poner sí. pero Pues está mi página de Facebook, ahí me pueden contactar, que es Anto Samaniego guión, Samaniego con S, con el hashtag historias de encierro. Entonces ahí me pueden encontrar, pueden ver parte del trabajo que yo he hecho, de el Largo de Villa, los cortos que han estado ahí en algunos festivales y las cosas que estoy haciendo constantemente, ¿no? O sea, proyectos que están filmando o cosas en las que estoy, actividades, ¿no? En las que estoy haciendo relacionadas con el guión o con asesorías, ¿no? Entonces ahí claro. me pueden contactar. Pues muchas gracias, Anton. Espero que pronto nos volvamos a ver después de todo Ay, este sí. rollo. Y pues te agradezco mucho que hayas accedido a esta entrevista. No, pues yo te agradezco mucho por la invitación y gracias por haber pensado en mí. Gracias. Y bueno, te mando un abrazo y Mm, estamos en contacto. sí, gracias. Bye bye. Besos.